Buenas tardes a todas, todos. Me gustaría empezar la intervención dando las gracias por su invitación a Silvia e Iñaki, al museo por su amable invitación y a todas las aquí presentes y a todos los presentes por haber venido a esta hora, un viernes a la tarde, a escuchar. Espero que podamos sacar algo interesante de esta exposición entre todas, ¿no? Quizás sea un poco interesante empezar o importante empezar por explicar o contextualizar un poco cuál es mi acercamiento histórico al estudio del primer carlismo vasco-navarro con esa perspectiva, ¿no? Con la perspectiva de género. Y mi primer acercamiento lo realicé cuando estaba haciendo la tesis doctoral en 2000. Pues yo creo que con el carlismo empecé a trabajar en el 2016 más o menos, cuando yo estaba tratando de entender de qué manera, de alguna manera, estaban evolucionando los discursos sobre el género en la crisis del antiguo régimen. Es decir, yo estaba analizando de qué manera diferentes discursos, es decir, el religioso eclesiástico, el ilustrado, el liberal y también el reaccionario y el propio carlismo, ¿no? Habían definido o estaban definiendo la feminidad y la masculinidad, y de qué manera esos discursos fueron evolucionando en el contexto de crisis, de tránsito entre siglos, de tránsito hacia la modernidad o en ese proceso de construcción de la contemporaneidad española, ¿no? Y vasca. Y el contexto de Primera Guerra Carlista en esa investigación resultaba especialmente interesante porque de alguna manera era un momento en el que se radicalizaron muchos de los antagonismos de tipo social, político, cultural, ¿no? Que se habían ido de alguna manera gestando y cocinando durante la Revolución Liberal, ¿no? Y entre ellos también se radicalizaron las diferentes formas o las contraposiciones en la forma de entender el género, de concebir el género, es decir, en su forma de concebir lo que debía ser una mujer o un hombre, ¿no? Dicho de otra manera, no me interesaba tanto, no me acerqué tanto a conocer cuál había sido el rol de las mujeres seguidoras del carlismo durante la guerra, sino que me interesó y me sigue interesando conocer cuáles fueron los significados atribuidos a las mismas por parte de las cosmovisiones que en ese momento estaban en contraposición en un momento de crisis, ¿no? El carlismo, tanto en sus manifestaciones en el País Vasco como en Navarra, como en el conjunto de España, pues ha sido un objeto de estudio historiográfico muy importante, también a nivel internacional, ¿no? Cuyo trabajo, pues bueno, seguramente conocéis mucho mejor que yo, las aquí y los aquí presentes, ¿no? No obstante, cuando yo me acerqué al carlismo, inmediatamente me di cuenta de que primero era un movimiento político legitimista y después ya toda una cultura política a la que no se le había prestado atención desde la historiografía de las mujeres, mucho menos desde la historiografía de género, desde la historia de género. Y esto en sí debería ser un objeto de análisis histórico, ¿no? Porque la historia de género había tendido a centrarse en el análisis de aquellas culturas políticas que habían entendido que habían de alguna manera propiciado cambio histórico, ¿no? Y habían tendido a obviar el análisis de aquellas manifestaciones políticas que podríamos categorizar como tradicionalistas, más conservadoras. De alguna manera se había tendido a obviar, ¿no? esas culturas políticas, ¿no? Pero bueno, eso sería otro objeto de estudio en sí mismo, ¿no? En cualquier caso, sí que es verdad que en los últimos años el interés por visibilizar la aportación de las mujeres al carlismo ha ido en aumento y en este campo de estudio uno de los autores más importantes, por la novedad y por el alcance de su aportación, que más allá del análisis de casos concretos de mujeres concretas, ofrece una lectura más amplia de las mujeres carlistas, es Antonio Manuel Moral Roncal, catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares, ¿no? Que lleva años indagando en la presencia y afiliación de las mujeres en asociaciones carlistas, las Margaritas, como sabemos tienen su origen o referente en Margarita de Borbón,
etcétera, ¿no? Conocida por su labor caritativa, benéfica, etcétera. Este autor arguye que ya a inicios del siglo XX las margaritas se constituirían como, digamos, y le cito, el modelo social de la mujer carlista, un modelo de feminidad fundamentado en la importancia de la religión católica y su acción benéfico-social, el patriotismo, la domesticidad. Aspecto este último que, no obstante, no va a entrar en contradicción con la actividad política que en momentos puntuales pues, van a llevar a cabo estas mujeres, ¿no? Entonces, sus trabajos se han centrado sobre todo en las primeras décadas del siglo XX, sobre todo en el contexto de la Segunda República, y resulta importante porque ha situado la contribución política, cultural, social de mujeres, yo que sé, como Dolores Balastena, Pilar Careaga o Rosa Urraca Pastor, pues en las movilizaciones de mujeres de sensibilidad religiosa o tradicionalista, ¿no? y las ha situado en el marco de una corriente historiográfica que cada vez tiene más importancia y que está en auge, que es la corriente historiográfica preocupada por el feminismo católico, que, bueno, que es un campo de estudio cada vez más explorado, ¿no? Bien, si bien el interés por las mujeres dentro de las corrientes y de la corriente carlista en el siglo XX es, es un objeto de estudio al que se está acercando gente, la contribución de las mujeres en el primer carlismo, ¿vale? Es un tema prácticamente inexplorado. Es ciertamente una investigación muy compleja porque no se encuentran asociaciones de mujeres carlistas constituidas como tales en ese momento. El propio carlismo, desde su imaginario, como vamos a ver luego, un imaginario de género extremadamente conservador, no va a ser partidario de la acción pública de las mujeres en absoluto en ese contexto. Y la propia contribución que muy seguramente las mujeres afines a los valores representados por el carlismo realizarían en el ámbito de los cuidados, la asistencia, la propaganda, etcétera, no está documentada de forma sistemática aún, es un trabajo costoso, más aún teniendo en cuenta pues, que el acceso a las fuentes, a ese tipo de fuentes que están esparcidas, que bueno, requeriría un trabajo ingente, ¿no? Entonces es un trabajo que reconozco muy difícil y en el que el museo está haciendo una contribución importantísima que ayudará a futuras investigaciones, no me cabe duda, ¿no? En este ámbito, ¿no? En cualquier caso, mi propuesta hoy aquí no trata tanto de analizar ese aspecto del carlismo, sino de entender cuáles fueron los significados de género, concretamente los significados de la feminidad, aunque también podríamos discutir sobre los significados de la masculinidad, que tendrían que ser analizados necesariamente con los significados de la feminidad, ¿no? Entender de qué manera una determinada concepción de la diferencia sexual operaba en las distintas culturas políticas, ¿no? De alguna manera armando, justificando un determinado orden de género, un determinado orden social y político. Entonces, lo que os voy a presentar aquí es más una lectura de las diferentes visiones de género, de la feminidad que se movilizaron en los discursos en Liza en la Primera Guerra Carlista, prestando especial atención a la vertiente carlista, pero haciendo inevitablemente alusión también a la perspectiva liberal, ¿no? Bien, por lo general se ha analizado la Primera Guerra Carlista desde la historia política, por lo general, en tanto que enfrentamiento dinástico, así como enfrentamiento bélico, al que subyacía una confrontación más amplia entre formas de entender pues, el hecho religioso, el catolicismo, la sociedad, la política y, conjuntamente con ello, también el género. Estamos hablando de que se contraponen pues, cosmovisiones que tienen formas radicalmente diferentes de entender lo que tiene que ser la relación entre hombres y mujeres en ese momento. Pero también fue un enfrentamiento que entrañó, como digo, crudos debates sobre la legitimidad de una monarquía femenina, que era en gran medida también un factor de la propia contienda en sí. La cuestión dinástica implicaba necesariamente discutir sobre los derechos de una mujer frente a los de un hombre para reinar el país. Y esto implicó que los modelos de feminidad y masculinidad fueran
muy importantes o adquirieran mucho protagonismo en los enfrentamientos discursivos que van a tener lugar paralelamente al enfrentamiento bélico y político, ¿no? En este sentido, las figuras de Carlos María Isidro de Borbón, María Cristina de Borbón, Isabel II, pero también podríamos incluir aquí las figuras de Zumalacárregui, Ramón Cabrera, etcétera, etcétera, ¿no? Se contrapusieron constantemente tanto por el bando liberal como por el bando carlista, ¿no? Dotando a la defensa de cada proyecto social y político de claros contenidos de género. Y estos enfrentamientos no solo ponían en cuestión si una mujer podía o no reinar un país en lugar de un hombre, sino también cuestionaban lo que significaba ser mujer en un momento de crisis, en un momento de tránsito de una sociedad cuyos valores estaban mutando y estaban en un momento de cambio, ¿no? Estos debates en torno a la feminidad, la masculinidad, etcétera, no surgen de la nada, sino que pues, están enraizados en largos debates históricos en torno al rol de las mujeres en la sociedad, que en este nuevo contexto van a ir adquiriendo y produciendo nuevos significados, ¿no? En torno al género. En el caso del liberalismo, en tanto en cuanto necesitaba defender la legitimidad del trono de una mujer, en el contexto de guerra va a activar un imaginario de la excelencia femenina encarnada por figuras regias que en un principio se correspondería más, digamos, con una visión de la feminidad tradicional del antiguo régimen que con una visión de tipo ilustrado, de corte ilustrado, que sería la que, desde mi punto de vista, heredaría el liberalismo. Por el contrario, el carlismo, precisamente porque necesitaba deslegitimar la opción dinástica de Isabel II, va a reforzar el argumentario más misógino sobre la feminidad del catolicismo más conservador, introduciendo importantes novedades. Porque el discurso religioso católico se había caracterizado tradicionalmente por la defensa de mujeres excelentes, y no en vano la literatura religiosa del siglo XVIII, que es el que yo conozco, ¿no? Contenía muchísimos ejemplos y aludía a muchísimos ejemplos bíblicos, históricos, de mujeres excelentes, de mujeres virtuosas, igual de virtuosas que los hombres, incluso más, ¿no? Dentro de esa lógica de la excepcionalidad. Referentes que el carlismo va a poner en cuestión con nuevos argumentos, lo vamos a ver ahora. Para llevar a cabo este análisis, una de las fuentes que yo trabajé, una de las fuentes que me pareció más rica, fue la prensa de la época, que en el contexto de contienda bélica va a adquirir mucha relevancia como propaganda política, pero también como transmisor de información, ¿no? La prensa liberal vasca de la época va a estar representada sobre todo por los boletines oficiales, pero también por otros títulos como el Correo del Norte en San Sebastián, y la prensa carlista va a estar representada sobre todo por el Boletín de Navarra, la Gaceta Oficial y el posterior Boletín de Navarra y las provincias vascongadas. Y fue una prensa publicada clandestinamente y sus lugares de producción se encontraban principalmente en entornos rurales controlados por los carlistas, como Oñate en el País Vasco, por ejemplo, ¿no? Este hecho, no obstante, no va a impedir que fueran publicaciones muy importantes, con una continuidad excepcional para la prensa de la época, que está perfectamente documentada y que es una fuente, desde mi punto de vista, muy rica para entender lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Bien, desde que el 29 de septiembre de 1833 Fernando VII falleciera y se desencadenara el conflicto armado entre defensores de Carlos María Isidro de Borbón y los partidarios de la regencia de María Cristina y el posterior reinado de Isabel II, pues esta prensa va a actuar como un campo de batalla paralelo al campo de batalla real, ¿no? Bien, la prensa cristina
entre las noticias sobre la guerra, sus anuncios políticos, su información internacional, etcétera, etcétera, incluyó muchísimos artículos en los que combinó la defensa de María Cristina de Borbón e Isabel y la de las mujeres adeptas al liberalismo, es decir, ofrece esta prensa una dignificación de las mujeres liberales, ¿no?, conjuntamente con durísimas críticas a las defensoras del carlismo, ¿no? Y va a combinar estas dos facetas. Es una prensa muy propagandística y es un lenguaje muy retórico también, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Voy a poner muchos fragmentos, ¿no?, pero para que nos hagamos una idea. Bien, ¿cómo representaba el liberalismo a las mujeres adeptas al carlismo? ¿Vale? ¿Cómo las representaba? Pues por lo general las representaba como mujeres ignorantes, charlatanas, beatillas, sobre todo, beatillas muchísimo, ancianas correveidiles, déspotas, ¿no? Y eran mujeres que en esta faceta, ¿no?, eran controladoras de sus maridos, ¿no? Y eran mujeres que tenían capacidad o que actuaban de manera, de alguna manera influyendo a sus maridos, ¿no?, desautorizando de esa manera la autoridad de sus maridos, ¿no? Y aquí también entraba en juego el argumento que no es nuevo en el liberalismo, sino que fue común también en diferentes discursos reformistas ilustrados a lo largo del XVIII, y es que a través de las mujeres el clero controlaba también a los hombres, ¿no? Bueno, pues este tipo de argumentos se van a activar en esta prensa y van a ser utilizados constantemente, ¿no? Con esta representación, en realidad, lo que se quería significar era el atraso, ¿no?, en el que, desde su perspectiva, pues, el absolutismo de los seguidores de Carlos María Isidro pretendía mantener en la sociedad. Es decir, esta representación de la feminidad estaba sirviendo a la propaganda liberal, de alguna manera, para significar unos significados políticos concretos atribuidos al carlismo, ¿no? Bueno, le servía de otra manera, pues, para significar al carlismo como una opción política retardataria, ¿no? Bien, ¿cómo representó a las mujeres, cómo se representó a las mujeres en la propaganda carlista? Bien, la fuente periodística lo que nos muestra es que el carlismo ofreció una visión del mundo muy, muy pegada a preceptos teológicos y políticos del antiguo régimen, ¿no? El principal argumento que los carlistas emplearían para cuestionar al liberalismo sería fundamentalmente la irreligiosidad y la corrupción moral que devendría de esa irreligiosidad y el desorden social, ¿no?, que devendría de esa irreligiosidad que asumían a los liberales. Los liberales tomaron al catolicismo como su fundamento moral fundamental, pero ofrecían una interpretación diferente del hecho religioso, de la espiritualidad, de su rol en lo social, de su relación con el Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues esa forma liberal de entender el hecho religioso, lógicamente, desde la perspectiva carlista, suponía una visión anticatólica y pues irreligiosa, ¿no?, y anticristiana de la experiencia humana, ¿no?, y de la organización social, ¿no? Entonces, las reformas liberales, sobre todo las exclaustraciones por parte de los gobiernos progresistas, constituían, a juicio de carlistas, pues, auténticos ataques contra los fundamentos de la sociedad tradicional y de su orden moral, ¿no? No en vano, a lo largo de toda la contienda, una de las estrategias discursivas que va a emplear la prensa carlista a la hora de deslegitimar el liberalismo, a la hora de representar el liberalismo como una opción inmoral y antirreligiosa, va a ser subrayar su herencia ilustrada, su contenido ilustrado, su tendencia al materialismo, y de ahí a representar al liberalismo y a los liberales, a los hombres liberales, como hombres desenfrenados, como hombres movidos por las pasiones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, esta irreligiosidad y este materialismo va a ser interpretado, pues, como la causa de la mayoría de los desórdenes morales en los que el carlismo va a percibir su entorno, ¿no?
Y en este sentido, pues el protagonismo adquirido por la ciudadanía en la contienda en los años anteriores y la participación pública y la sociabilidad mixta, etcétera, etcétera, elementos de una sociedad, de esa incipiente sociedad contemporánea, pues se van a entender pues como el desorden absolutos, ¿no? Ámbitos de sociabilidad como cafés, tertulias, teatros, nuevas costumbres, sociabilidad mixta, van a ser de alguna manera puntos, espacios que se van a identificar como característicos de un liberalismo corruptor, ¿no? Aquí tenéis unos extractos, ¿no?, del Boletín de Navarra y Provincias Vascongadas. Concretamente, se decía: salid de ese teatro, de esas fondas y de esos cafés, de esas orgías bacanales donde estáis insultando a la común miseria. Este es el doloroso estado a que la llamada moderna ilustración ha conducido a una parte del pueblo español. Y aquí se ve muy bien la contraposición en la concepción, en realidad en la concepción antropológica, porque son concepciones antropológicas diferentes, ¿no?, las que subyacían al liberalismo y al carlismo. Hablo de liberalismo y carlismo sin hacer, de alguna manera, sin atender a la heterogeneidad que subyacía a cada bando, porque al fin y al cabo operaron como bandos, a pesar de que lógicamente eran campos sociales heterogéneos, ¿no? Y luego en esta última: darán por bien empleado y aún reputarán necesario lo mucho que gastan en el adorno de su persona y de sus casas para cubrir unos cuerpos, sacos de tierra, pastos de gusano, retablo de miserias, ¿no? Entonces aquí se ve muy bien la diferente cosmovisión, ¿no?, el diferente fundamento antropológico, tal como yo lo veo, entre liberales y carlistas, y cuál es el contenido fundamentalmente religioso, ¿no?, y lógicamente que subyacía a la concepción de la experiencia humana del carlismo, ¿no?, que bueno. Entonces, en este desorden del materialismo e impiedad liberal, ¿no?, en el que van a percibir la sociedad española, el patriotismo femenino de las mujeres liberales, las mujeres, van a representar una forma de impiedad que era imposible de asumir desde una perspectiva de la feminidad religiosa como la carlista. Entonces, a lo largo de los años de la contienda bélica, en la Gaceta, como en el Boletín de Navarra, como en el Boletín de Navarra y Provincias Vascongadas, se habían dedicado a incluir comentarios sobre celebraciones patriótico-festivas del bando cristino. Y pues los redactores de esta prensa van a representar dichas celebraciones como espacios para el desorden social y sexual, ¿no? Y aquí os pongo otro extracto. Concurrió toda la gazpiña, gente alegre y retozona, el cuello erguido y acicalado señorito, la dama ilustrada de gentil desembarazo, el marinero bien bebido, la relamida costurera, etc., ¿no? Las castas usanas que habían servido a la mesa, ¿no? Y bueno, estas mujeres adeptas al liberalismo, incluso quienes se dedicaron a labores meramente filantrópicas, o sea, de declarada virtud y adhesión religiosa, ¿no?, eran representadas siempre como formas de feminidad desordenadas, ¿no?, desde esta perspectiva, ¿no? Estas eran, pues bueno, como ahí veis, pues mujeres patrióticas, ciudadanas, a las que se condenaba con vehemencia, ¿no? Y de alguna manera, dentro del patriotismo liberal que tanto criticaron desde la prensa carlista, pues el patriotismo femenino pues constituía la forma más, digamos, baja, ¿no?, de patriotismo, o la forma más cuestionable de patriotismo, ¿no? Era el patriotismo mujeril, ¿no? Había otro tipo de mujeres liberales que el carlismo también criticó con fuerza y fueron las urbanas. Mujeres que se dedicaron a
ayudar a las filas de urbanos liberales, en ocasiones formando ellas mismas batallones de urbanas o intentándolo al menos, y que ayudaban a los urbanos pues, cargando y transportando armas y ayudando a los heridos, etc., ¿no? Y estas eran mujeres que representaban pues un desorden de género que eran el signo, ¿no? del desorden que este liberalismo estaba generando, ¿no? Y esta es una diferencia importante que yo vi cuando estaba analizando la época y este proceso, y es que mientras que la propaganda liberal sí se dedicó a elogiar la participación de las mujeres en la contienda, sobre todo en actividades de asistencia, pero también cuando lo vio oportuno, de alguna manera elogió la heroicidad y convirtió en heroínas a las participantes, a las mujeres participantes en la guerra, como es el caso que a mí más me llamó la atención fue el de las urbanas de Éibar. Son hazañas que se van a narrar en toda la prensa liberal. Bueno, he dicho Éibar, pero las hubo en Plencia y en otros sitios. Pues no he encontrado en la propaganda carlista, quizás si indago más, en el futuro lo haga, no he encontrado ninguna manifestación análoga, ¿no? En relación con las mujeres carlistas en ese contexto, ¿no? Lo que encontré fueron críticas muy encendidas a las mujeres urbanas, ¿no? Porque entendían que representaban una clara brecha de género, ¿no? Aquí tenemos algunos pequeños fragmentos, ¿no? Queriendo imitar la exaltación de los revolucionarios, han dado en ello una prueba inequívoca de su extravío, tan reprensible como indecorosa y contraria a la educación, costumbres y ocupaciones de su sexo, ¿no? Y bueno, la siguiente también va en la misma línea, ¿no? Claro, frente a esta representación de feminidad, ¿no? ¿Qué tipo de mujeres elogió el carlismo? ¿Cuál era el contenido de género, ¿no? De la representación de la feminidad del carlismo? Si bien no encontramos un modelo definido de feminidad en esta fuente carlista de inicios de siglo, de la Primera Guerra Carlista, pues lógicamente es una fuente que está muy preocupada por el contexto bélico y por cuestiones específicas de la guerra, fundamentalmente. Sí se puede ver que el contenido primordial que atribuyeron a la feminidad era fundamentalmente religioso. No en vano, uno de los sujetos femeninos que aparece muy reflejado en sus fuentes y porque el que la prensa carlista va a mostrar mucha preocupación es por las mujeres religiosas, por las mujeres ligadas al ejercicio religioso. Y esto tiene que ver, lógicamente, con los procesos de exclaustración que tuvieron lugar durante la contienda, ¿no? Y parte importante de los artículos de prensa carlista estuvieron, de alguna manera, preocupados por defender la imagen de las monjas por vocación, frente a un imaginario liberal que había utilizado un argumento y era el que, no todo el liberalismo, pero parte importante del liberalismo, veía en las mujeres religiosas vocaciones forzadas, vocaciones formadas y una suerte de desnaturalización de la feminidad, que debía, desde su perspectiva, estar encaminada sobre todo a la maternidad. Que son argumentos o que es una visión del género y de la diferencia sexual que va a ir adquiriendo cada vez más importancia y más importancia política dentro del liberalismo, ¿no? Claro, en el imaginario carlista el modelo monástico de feminidad tenía una gran vigencia como modelo de perfección femenina y va a tratar de defender la legitimidad de esa forma de feminidad, ¿no? Y aquí tenemos unos pequeños fragmentos. La filantropía de los liberales quiere descubrir en todas las religiosas una vocación forzada que las hace víctimas de la vanidad, de la ambición o de la crueldad de sus parientes, que eran muchos, que eran ciertamente argumentos que la propaganda liberal va a utilizar para, bueno, la propaganda liberal y en general el discurso liberal va a utilizar para cuestionar las órdenes religiosas, masculinas y femeninas ambas. Luego, ¿cuántas víctimas no hay de la dureza de la ambición y del capricho de los parientes en el estado conyugal que lloran de verse unidos con un lazo funesto pero indisoluble
por todo derecho, aún por las leyes civiles. Y sin embargo nada se dice porque realmente nada se puede decir contra un empeño tan sagrado. Pues ¿por qué no declaman con tal entusiasmo contra la perpetuidad del vínculo que une con el esposo del cielo y las vírgenes de la tierra, ¿no? Y aquí lo que hay es la reivindicación del celibato y la virginidad del estado religioso como estado de perfección superior al matrimonio, siguiendo con la tradición cristiana y las máximas de San Pablo. Y esta defensa en este momento tiene un sentido reactivo, porque el reformismo liberal venía ya tiempo cuestionando la superioridad del celibato ligada al ejercicio religioso, tanto en varones como en mujeres, por ser poco útiles socialmente, por no ser útiles socialmente, ¿no? Que sería uno de los grandes argumentos que diferentes liberales utilizarían para reformar las órdenes religiosas. Y venían mucho tiempo ya impulsando visiones de perfección femenina y masculina vinculadas al matrimonio, estado en el que tanto hombres como mujeres podían desplegar su utilidad social, que se asumía como destino natural de las mujeres, ¿no? Ámbito natural de despliegue de la maternidad, la felicidad conyugal y cada vez más también, aunque esto todavía necesitaría de ser muchísimo más estudiado, espacio de honorabilidad masculina, cada vez más. Claro, no quiere decir esto que no elogiaran la castidad ni el valor de la castidad, ¿no? En mujeres y en hombres, pero sí que entendieron que el destino natural de las mujeres era la maternidad sobre cualquier otro, ¿no? Mientras que una visión muy ligada a valores teológicos como el carlismo, pues no se quiso renunciar, es más, se reforzó o se intentó reforzar de alguna manera esa feminidad ligada al ejercicio religioso como camino de perfección, ¿no? Frente al estado del matrimonio, ¿no? Lógicamente, también pensaban que el común de las mujeres debía ser madre, pero no he visto en las fuentes carlistas una naturalización de ese rol maternal, ni una explotación de ese rol maternal como se ve pues, en la fuente liberal de herencia ilustrada, ¿no? Yo lo que he visto en la fuente carlista es un intento por defender modelos de perfección religiosa, ¿no? En ese momento que estaban siendo cuestionados, ¿no? Bueno, que va en línea también pues, con toda una cultura política antiliberal que se ha estado gestando en los años de revolución liberal, ¿no? Que lógicamente por una lógica de confrontación entre valores políticos, sociales y ligados al género, pues se va a ver de alguna manera la necesidad de defender esos valores, ¿no? Bien. Otro tema importante, o el tema, digámoslo así, tema, en torno al que se van a verter muchos significados de género, va a ser el de la disputa dinástica en sí misma. El derecho al trono de Isabel de Borbón y la regencia de María Cristina fueron temas que llenaron infinidad de páginas de la prensa de la época, infinidad. El discurso de la prensa liberal durante la regencia de María Cristina, que es el que yo analizo en esta prensa, estuvo envuelto en una defensa elogiosa de la regente que explotaba por lo general, pero no solo, un lenguaje maternal, en el que se defendía que como madre de Isabel de Borbón pues iba a dirigir a la monarquía por la buena senda, ¿no? Es decir, la calidad de madre de la futura reina pues le otorgaba una legitimidad importantísima en el imaginario liberal, ¿no? Se la llamaba Augusta Madre, Excelsa Matrona. La imagen de la matrona va a ser recurrente en toda la revolución liberal por parte del discurso patriota. Y bueno, aquí también se va a hacer uso de ese lenguaje, ¿no? No obstante, va a haber otro tipo de representaciones también, ¿no? De María Cristina, no ligadas necesariamente a lo maternal, esto es lo que más interesante me pareció, sino que beben de una tradición que recalcaba la excelencia de las figuras regias en términos de superioridad y con un argumentario, con una justificación de origen divino, más tradicional, más clásico, ¿no? Y eso se ve bien reflejado, por ejemplo, en este fragmento que encontré en el Boletín de Álava, de un artículo remitido, en el que se decía: una reina cuya noble fisonomía brillan
a competencia, la juventud, la gracia, a una princesa que acabamos de ver montada sobre un brioso caballo que manejaba con gentil donaire, singular destreza, recorrer las filas de sus valientes guerreros, no le va bien el título de excelsa matrona. Al hablar de la reina gobernadora, todo lo que no se acercase a lo angelical, divino, celestial es bajo y no se corresponde a sus altas virtudes y a las eminentes calidades que la ennoblecen y la distinguen, ¿no? Entonces aquí se ve otra tradición, digamos, un lenguaje que es diferente, que viene de otra tradición discursiva, ¿no? Que es la de la defensa de la excelencia femenina desde argumentos religiosos, de justificación, desde argumentos que apelan a la divinidad de la figura del monarca, ¿no? Bueno, pues en este fragmento vemos que se recurre a este discurso elogioso que es de herencia muy antigua, ¿no? Y que encima estaba en este momento de alguna manera legitimando un hecho que en realidad revestía una importante novedad, o sea, que era novedoso, ¿no? La sucesión al trono de una mujer tras la derogación en 1813 del nuevo reglamento de sucesión introducido por Felipe V en 1713, después de varios siglos de sucesión masculina al trono. Entonces, mediante estos argumentos de gran tradición, se estaba de alguna manera defendiendo la regencia de María Cristina como un rasgo de modernidad. Contra lo que se entendió era una cultura política que venía a mantener a España en el atraso, ¿no? De alguna manera, en referencia al carlismo, ¿no? El moderado Francisco Martínez de la Rosa también defendería la legitimidad de la corona de Isabel II en similares términos, y aquí os he puesto otro fragmento de una de sus intervenciones en contestación al discurso de la corona en comisión de Cortes, y os leo un pequeño fragmento. Y en medio de nuestros reyes contamos con una reina, Isabel la Católica, modelo y dechado que debe seguir su augusta nieta. Lo que venía a decir Martínez de la Rosa en ese momento, en un repaso que hacía de las leyes fundamentales del Estado, era que existía de alguna manera una práctica antigua que jamás había interrumpido, y era la herencia de la corona por parte de las mujeres. Y para justificar tal argumento ponía pues el ejemplo paradigmático de monarquía femenina exitosa, de logros bélicos, de logros políticos asociada a la conquista, etcétera, etcétera. Y bueno, lo cierto es que la defensa de las monarquías femeninas desde la apelación a la excelencia como argumento que bebe de esa visión de género era más propio de tiempos pasados que del siglo XIX, ¿no? Pero bueno, el liberalismo de alguna manera va a mostrar como el carlismo gran capacidad para adaptarse a los tiempos y echar mano de los argumentos de los que dispusiera, ¿no? Y de esa manera, de alguna manera, vemos la imposibilidad de atribuir linealidad alguna al desarrollo de las visiones de género, porque en este momento, de la misma manera que determinados discursos abrían ciertos espacios para una comprensión de la feminidad en cierta clave, pues en otro momento se cancela porque otras circunstancias u otros contextos pues llevan por otros derroteros los intereses políticos sociales, ¿no? de los diferentes discursos políticos, ¿no? Entonces, ¿cómo se representó y qué valores se atribuyó a la monarquía femenina por el bando carlista? Y aquí está también donde yo me sorprendí, habiendo analizado, teniendo cierto conocimiento del discurso del catolicismo rigorista del siglo XVIII, me sorprendió, ¿no? Lo que yo encontré en el discurso carlista en lo que a la feminidad ligada a la monarquía se refiere. Ahora me explico. Desde un inicio van a denunciar la monarquía de una mujer sujeta, como ellos representaban, al azaroso control político de los liberales, utilizada constantemente, etcétera, etcétera. Y además despojada de esa esencia divina, que era como el carlismo entendía la figura del monarca, pues van a entender que esta monarquía femenina, además lo van a decir abiertamente, daba lugar o podía dar lugar al total desorden social y político de España, ¿no? Es decir, se estaba asimilando la monarquía femenina con una monarquía débil, manejable y de alguna manera desordenada, ¿no?
siempre se va a mostrar hostil con la regencia de María Cristina. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos que van a emplear para definir a María Cristina. Y bueno, el hecho de que la cuestión es que el hecho de que la opción monárquica liberal estuviese encabezada por una mujer inevitablemente otorgaba a la contienda una dimensión de género específica. Y dotaba a esta hostilidad por parte de los carlistas de un contenido de género específico, ¿no? Y esta hostilidad se manifestó en que su discurso, de alguna manera, estuvo cargado de argumentos que poseían una misoginia de una radicalidad sin precedentes en la tradición católica, y esto es lo que a mí me sorprendió en ese momento. Y yo entiendo que aquí radica en parte la gran novedad del discurso de género de este primer carlismo. Claro, esta ineptitud que consideraban inherente al gobierno de María Cristina contrastaba con otras figuras femeninas ligadas al carlismo que sí se defendieron, que sí se ensalzaron, como era la figura, por ejemplo, de la princesa de Beira, María Teresa de Braganza, ¿no? Os he puesto aquí un fragmento que también me llamó mucho la atención porque muestra muy bien, de alguna manera, el imaginario desde el que se está juzgando de alguna manera la feminidad en ese momento, ¿no? Y aquí están contrapuestas María Cristina y María Teresa de Braganza. Y vemos que dice: la una tiene de su parte los siglos y la otra el momento fugitivo, bastante para sorprender y engañar, pero que hace lugar siempre a la eternidad de la justicia. Aquella se ve rodeada de todo lo que existe de fuerte, de profundo y de durable en el corazón de los pueblos, en la religión de sus mayores y el antiguo honor. Pero esta, por María Cristina, ha despojado los templos de lo que tenían y ha hecho fundir hasta las campanas, ha ultrajado la majestad del culto y hace hoy lo que en otro tiempo los moros en la católica España. Claro, representaba valores, construían una representación totalmente ajena a sus valores, ¿no? Se estaba identificando a la primera con un pasado glorioso y a la segunda con un presente pues ligada a lo antirreligioso, al materialismo, etc., ¿no? Y está operando constantemente las imágenes de Eva y María de alguna manera, ¿no? en esta contraposición, ¿no? Por el pensamiento católico del carlismo podríamos pensar que su contenido misógino de alguna manera se combinaría con la creencia o la aceptación de la excepción femenina, de la excelencia femenina, en casos de extraordinaria piedad y rectitud, como en realidad se le está atribuyendo aquí a María Teresa de Braganza. Al fin y al cabo, como os decía antes, la tradición católica está plagada de mujeres fuertes y viriles, por su piedad, por su condición regia, por su santidad, por logros en el ámbito de la intelectualidad, que llegaban a ser excepcionales, que llegaban en ese discurso, que llegaban a ser capaces de superar todos los atributos negativos atribuidos a la feminidad, a las pasiones, etcétera, etcétera, y que alcanzaban una virtud excepcional igual o superior a la de los varones. No era una cosa específica de las mujeres, sino que era una virtud de igual valor en términos de virtud y santidad, ¿no? Que encontramos en el discurso, en el imaginario católico desde el cristianismo, en el discurso cristiano desde el cristianismo primitivo. Quiero decir que no era una cuestión nueva, no era una cuestión de gran raigambre, ¿no? Sin embargo, los argumentos utilizados en este caso por la propaganda carlista indican que María Cristina primero y después su hija no eran consideradas reinas inadecuadas por sus características específicas, es decir, por ser insuficientemente virtuosas, es decir, por ser Evas concretas, ¿no? Que no eran suficientemente virtuosas. El problema en este contexto es que eran mujeres, es decir, su condición sexual estaba de alguna manera o indicaba la debilidad de esa monarquía, ¿no? En este primer carlismo, es decir, este primer carlismo no deja la puerta abierta a la excepcionalidad femenina, a la virtud excelente en el caso de las mujeres, comparable o equiparable a la masculina en ningún caso.
cancela esa lógica de la excepcionalidad, o eso es lo que yo he visto en esta propaganda de inicios de siglo. Entonces, tal como lo plantearon en su discurso, en la cuestión dinástica, el problema de que esta reina concreta cuestionara la legitimidad al trono de Carlos V se convierte en un problema atravesado por el género, porque su opción no solo era ilegítima, sino que es que además como mujer no estaba capacitada ni legitimada para reinar, ¿no? Entonces, los argumentos de género se van a convertir de alguna manera o se van a radicalizar en sentido negativo por el hecho de verse en la necesidad de deslegitimar la monarquía femenina, la monarquía de una candidata mujer. Entonces, frente a esta monarquía femenina, significada desde los valores... Claro, es una monarquía femenina que además está identificada con el liberalismo. Entonces, todos los valores negativos atribuidos a esa monarquía, femenina van a servir para significar políticamente al liberalismo y viceversa. Entonces, este conjunto de significados negativos, ¿no?, atribuidos al liberalismo, a la monarquía femenina, al cambio de los tiempos y, en esencia, atribuidos a la modernidad, ¿no?, contrastaba con la figura viril de don Carlos, como único garante de una monarquía, como decían, grave, cristiana y vigorosa, ¿no?, que van a ser valores que van a identificar con lo masculino, con lo viril, ¿no? Viril que ya va a estar ligado a atributos, a virtudes restringidas a los hombres en este imaginario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí, ¿no? ¿Cómo entender todo este discurso, ¿no? Yo lo que interpreté aquí es que esta radicalización de la visión negativa de la feminidad en el primer carlismo cancelaba toda una tradición católica en la que había sido habitual la reivindicación de figuras femeninas fuertes y viriles. Como os decía antes, pues por su santidad, por su condición regia o por su intelectualidad, ¿no? Faceta que en el discurso cristiano podía convivir sin grandes problemas con la misoginia en función del contexto, etc. Esto no va a ser característico únicamente del carlismo, esto creo que es importante matizarlo, porque después de la tesis doctoral empecé a investigar el pensamiento reaccionario, específicamente la reacción eclesiástica, que es en lo que estoy trabajando ahora, de principios de siglo, específicamente en contexto de guerra de independencia, pero también en todos los debates que tuvieron lugar durante el periodo de Cortes de Cádiz, etc., y también algo en trienio liberal, y va a ser esta radicalización de una visión negativa de la feminidad va a ser característica de las visiones antiliberales. Que de alguna manera van a reforzar una visión muy masculinizada de la virtud, ¿no? que tiene vocación de alguna manera de responder a una reorganización del orden de género por parte del liberalismo que va a tender a entender la relación entre los sexos en términos de complementariedad entre hombres y mujeres, no porque vaya de ninguna manera a defender los derechos civiles y políticos de las mujeres, sino porque les va a otorgar ciertos espacios de acción y va a ofrecer una definición de la feminidad, ¿no?, que va a contrastar muchísimo con una visión de la feminidad que venía de alguna manera ya configurada por la tradición religiosa y que en este caso se va a radicalizar, ¿no?, en las opciones antiliberales, ¿no?, sobre todo en las opciones antiliberales religiosas. Bien, volviendo para atrás, una parte importante de la deslegitimación al trono de Isabel II vendría de la mano de la deslegitimación de todas las monarquías femeninas españolas, no solo la de Isabel II. Entonces, los redactores de la prensa carlista
van a proceder en varios artículos a deslegitimar todos los casos en los que una mujer había ostentado y ejercido la corona en el Reino de España, ¿no? Y ofrecían un repaso de las leyes hereditarias desde el periodo de la monarquía goda en estos artículos para sostener que no había habido mujer ninguna en tiempo inmemorial que hubiese reinado España, ¿no? Y exponían además que solo habían existido muy pocas mujeres que habían reinado, y todas aquellas mujeres que habían reinado habían subido al trono porque no existía descendencia masculina ni directa ni transversalmente, o bien porque sin ser herederas directas como Isabel I las circunstancias les habían obligado o les habían llevado a ello, ¿no? Y lo que me sorprendió es que ni siquiera en el caso de reinas conocidas por su piedad, logros políticos, etc., como el caso de Isabel I, pues se legitimaba su gobierno. De Isabel I decían: Isabel nada hizo, era una buena señora y nada más, en esta prensa, en prensa carlista. Lo que está implícito en las palabras del redactor es que en ningún caso el reinado de una mujer había sido positivo, porque en ningún caso las cualidades de una mujer eran comparables a las de un hombre. Y esto es una novedad en un discurso de tal contenido religioso, es una auténtica novedad. Y bueno, van a ofrecer argumentos de todo tipo, desde argumentos científicos o pseudocientíficos que no eran característicos ni empleados por las culturas políticas antiliberales profundamente religiosas, hasta argumentos de tipo bíblico. Van a utilizar muchísimos argumentos, ¿no? Aquí hay algunos, ¿no?, en los que se ve, no os voy a leer todos porque además ya llevo mucho tiempo hablando, pero bueno, en los que se ve cómo desde diferentes argumentos pues, se cuestiona, ¿no?, la capacidad de las mujeres, incluso la capacidad física de las mujeres para ejercer de reinas, ¿no? Entonces, para este primer carlismo resulta imposible pues, ofrecer una definición elogiosa de las mujeres como sujetos políticos, y se apelaba también al lenguaje de las pasiones, al lenguaje a un lenguaje organicista, etc., ¿no? Aquí, en un momento, llegué a leer en alguno de estos argumentos que era imposible que una mujer ejerciera de monarca de forma ordenada, porque todas las mujeres dependían de su constitución orgánica, y esto en términos de argumentos de género me pareció totalmente novedoso en un discurso de estas características, apelar a conceptos como constitución orgánica, ¿no?, en un discurso que es fundamentalmente religioso, ¿no? Y bueno, en realidad lo que se quería con este tipo de argumentos, que se conjugaban de alguna manera con argumentos de tipo religioso, pues defender que por más siglos que transcurrieran, pues el progreso de las civilizaciones y las luces, la mujer será siempre mujer, entonces no podrá reinar, ¿no? Bueno, y a este tipo de argumentos se unían otro tipo de argumentos de tipo histórico, bíblico, etc., ¿no?, para defender, lógicamente, la monarquía de Carlos V, que era su opción, ¿no? Podríamos hablar, en otra ocasión que tengamos tiempo, podríamos hablar de cómo se definió la masculinidad en este discurso, que es igualmente interesante. Que de nuevo mezcla argumentos de una tradición de grandísima herencia con argumentos de grandísima novedad en los que se va a presentar a Carlos V como un auténtico gentleman. Y bueno, que son, en términos de género, muy interesantes, ¿no?, como una opción, una cultura política que bebe tanto, una tradición religiosa de argumentos fundamentalmente teológicos en su visión de la experiencia humana, pues va a revestir también de ese tipo de masculinidad a su candidato, ¿no? Y bueno, como veis, desde este momento hasta que a comienzos del siglo XX las mujeres carlistas adquieren protagonismo como sujetos políticos y bueno,
en la vida pública, ¿no? Pues se dan cambios y evoluciones importantísimos en el seno de la cultura católica española, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, por las que se va a resignificar el sentido de la categoría mujeres y la relación y la importancia social que se va a atribuir a las mujeres, ya así desde un rol maternal dentro de la propia cultura católica, ¿no? A las mujeres, que va a ser muy importante para legitimar la propia acción de las mujeres dentro de las mujeres de sensibilidad tradicionalista, ¿no? en estas culturas políticas. Y bueno, lo voy a dejar aquí, dándoos las gracias por haberme escuchado con paciencia. Muchas gracias. Bueno, y si queréis hacer cualquier cuestión, cualquier pregunta, cualquier apreciación, yo encantada, o si queréis darme cualquier dato, si queréis saberme cualquier sugerencia de investigación, yo encantada. Sí, señor Típola, muchas gracias por tu intervención, me parece muy interesante, muy sugerente y sobre todo muy capaz de desarrollar muchos hilos. Yo creo que has abierto muchas puertas muy interesantes todas y de alguna manera nos has puesto tarea, ¿no? para el futuro. Entonces, yo, si te parece, voy a hacerte algunos comentarios a lo que has ido diciendo, partiendo de una idea. Estoy fundamentalmente de acuerdo con lo que has comentado, incluso comparando con épocas posteriores. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es la continuidad de argumentos hasta el siglo XX, es decir, cosas que has leído o algunos de los fragmentos que has puesto referentes a la Primera Guerra Carlista se repiten casi literalmente durante la Guerra Civil del 36, o sea, casi literalmente. Por eso me llama bastante la atención, ¿no? Y una idea que también me parece muy importante es la que has comentado de la imposibilidad de establecer una linealidad de argumentos, porque están adaptándose constantemente, ¿no? Me ha hecho mucha gracia, por ejemplo, el hecho de que el argumento de la comparación con Isabel la Católica se considere como esa señora no ha hecho nada, no ha hecho gran cosa. Luego lo curioso es que en los años 70 a Margarita de Borbón se la compara con Isabel la Católica. Tenemos una nueva Isabel que, entonces, esta especie, digamos, de dispersión de argumentos, ¿no? De utilización muy circunstancial, muy al hilo de las necesidades concretas, va a ser también bastante llamativa. En fin, hay muchas cosas también, bueno, que supongo que los demás también tienen que hacer alguna apreciación y al hilo de esa quizás habrán más argumentos. Pero me da la impresión que la situación del carlismo, especialmente en este primer momento, es una situación casi que podríamos llamar de alienación, ¿no? Es decir, bueno, necesitamos recomponer un punto de vista frente al reto que se nos plantea y carecemos de argumentos. Entonces, retuercen argumentos, tratan de reelaborarlos, tratan de construir otra vez una significación que daban por sentada simplemente unas décadas antes y que, en buena medida, y hablando, digamos, coloquialmente, no dan una. Es decir, utilizan todo tipo de argumentos mezclados y de ahí en parte esa especie, digamos, de caos, que yo no sé al final quién tiene más caos, y aquellos a los que critican o ellos mismos, ¿no? Que no acaban de encontrar un conductor mínimamente claro. En cualquier caso, insisto, me ha parecido muy interesante y te felicito y, en fin, en cuanto tengas alguna cosa, por favor, comunícanosla porque es muy interesante. Gracias. No sé si contesto ya o espero a más intervenciones o como queráis, ¿eh? Sí, vale. Muchas gracias. Pues efectivamente es un contexto muy convulso. Entonces, como todos los momentos convulsos, es especialmente interesante, porque en los momentos de crisis es en los que se dan procesos de apertura, tanto en términos de resignificación de categorías que se daban por sentadas. Normalmente suelen ser procesos, además, dialécticos o dialógicos, en los que se está constantemente contestando y se están constantemente construyendo representaciones sobre representaciones, que al fin y al cabo lo que están haciendo es legitimizar una identidad, que es lo que está pasando también aquí. Entonces, lógicamente, la naturaleza que podemos entender como caótica o
exaltada de todos los discursos, tanto el carlista como en el caso liberal, se corresponde con eso. Pero al mismo tiempo, a mí, como desde la perspectiva histórica, me parecen los momentos más interesantes. Porque es los momentos en los que se atisban condiciones de posibilidad que, a pesar de que luego no, a lo mejor las visiones de género no van a ir por ahí, se atisban momentos de novedad, ¿no? Tanto en unos discursos como en otros. Y luego me ha parecido muy interesante lo que comentabas del uso de Isabel la Católica como referente, ¿no? Y comentabas para apelar a la circunstancialidad el uso de esos referentes, y es verdad que tiene ese elemento contingente y circunstancial, pero al mismo tiempo es indicativo de que en esa cultura política ha habido un cambio y que tiene que ver con una evolución en las visiones de género y en la valoración de las mujeres dentro de esa cultura política. Entonces, sí, es contingente y circunstancial, pero también tiene ese elemento de evolución, ¿no? Dentro de los propios significados, que responde también a una evolución, quiero decir, ¿no? Y sí, yo en cuanto pase un tramo, este periodo de análisis de las visiones previas, ¿no? de las visiones antiliberales previas en la cultura política reaccionaria de inicios de siglo, volveré al análisis de toda esta fuente y otra fuente, centrándome también sobre todo en los significados de la masculinidad que se movilizaron en este momento. Porque si algo tenían claro, a pesar del uso, de la explotación que van a hacer de los significados de la feminidad en este contexto, lo que algo tenían claro tanto la cultura política liberal en sus diferentes facetas, progresista, moderada, como la carlista y otras culturas políticas ligadas al tradicionalismo, a las visiones más conservadoras en ese momento, es que el sujeto de la contemporaneidad de la masculinidad es masculino. Y estaban preocupados en ese momento, a pesar de que luego las evoluciones de las visiones de género en la segunda mitad del siglo XIX van a ser otras. En ese momento en el que se está construyendo la contemporaneidad española, España se está construyendo como Estado-nación liberal, el sujeto político por el que están peleando es el masculino en ese momento. Es una cuestión que todavía está por analizar, ¿no? Sí. Una cosa más. Ocurre algo parecido también incluso con la propia percepción del significado de la historia, es decir, de la mirada hacia el pasado. Nos vamos a encontrar con que, así como los liberales lo tienen muy claro, que tienen que recurrir al pasado para la construcción de sus Sí, el modelos, historicismo, sí. En el caso de los carlistas no. En el caso de los carlistas lo que prima es fundamentalmente una visión teológica, que es la que domina absolutamente, aunque luego otra vez, como dices, a partir de mediados del siglo se empezará a cambiar mucho. Y entonces se va a producir la paradoja de que al final los carlistas acuden a la modernidad para defender sus puntos de vista tradicionales. Claro. Entonces, pero eso ocurre después, no en este momento. Por tanto, por eso me parece especialmente interesante esa conclusión, ¿no? Esa especie, digamos, de ruptura radical que necesita volver a construir esos ladrillos, ¿no? Y ir colocándolos de nuevo porque, bueno, se ha desmontado el edificio con el que contaban, que daban por sentado y que ya asumen que ya no existe. Entonces tienen que volver a repensarse. Sí, o sea, totalmente de acuerdo. La invención de la tradición es una faceta de la modernidad. Y en tanto cuando es una faceta de la modernidad, todas las culturas políticas que son, lógicamente, de sus contextos, pues van a construir su identidad y su presente en relación con su pasado y su futuro de forma diferente y sí, o sea, son procesos constructivos todo el rato. ¿Sí? Simplemente quería... No puedo dejar de pensar en este siglo XIX de construcciones de imágenes
y también trayendo a colación el tema de Isabel la Católica, claro, todo el tema y de las construcciones nacionales y de la identidad nacional, claro, toda la pintura de historia en cuanto a que la mujer deja de ser mitología y religión y se empieza a poner atención en las mujeres históricas. Primero, las grandes mujeres, Isabel la Católica, desde un estereotipo de su aportación a la gran historia y en ocasiones masculinizadas, hasta que llega la mujer vista desde otra perspectiva que puede ser una Juana la loca, es decir, que es la que llora ante el feto de su esposo. Es decir, al final es un signo también de transformación visual donde bueno, se percibe muy bien en el contexto ya de mediados del siglo XIX la transformación, ¿no? Y donde la mujer ocupa un papel como referente histórico, pero también empieza a ocupar otros lugares que hasta ese momento solamente la religión y la mitología y el retrato de toda la vida, vamos a decir, lo explicaba. Creo que también es un tema interesante. Sobre el tema de las masculinidades, y yendo al arte, que es un poco el campo de referencia, hay un trabajo de Carlos Reyero sobre la masculinidad en el arte, que abarca prácticamente desde el siglo finales del XVIII hasta, podríamos decir, finales del XIX, que es bastante sugerente. Y bueno, ante las gracias, la verdad, por abrir las puertas. Me ha parecido interesante cómo para, vamos a decir, construir la imagen propia ideal se denigra, ¿no?, de algún modo la imagen estereotipada del contrario. Claro. Al final es un recurso que se emplea, y como ha comentado además Pachi, que está presente también en todos los discursos a lo largo de, desde los que has comentado, al principio de Primera Guerra Carlista hasta prácticamente la Guerra Civil y sucesivo. Creo que es bastante muy sugerente el enfoque y la propuesta. Gracias. Apunto las referencias. Sí, es una dinámica característica. Lógicamente, en contexto bélico adquiere más importancia todavía la denigración del enemigo para reforzar la identidad propia. Una dinámica que en este contexto es muy importante, pero que yo creo que se va a reactivar, y bueno, todos los análisis que se han hecho del contexto de tránsito de siglo de XVIII-XIX, que se activa desde la Guerra de Convención, yo creo, de forma muy potente. Esa lógica de defensa de la identidad propia frente al enemigo en contexto español. Yo creo que a partir de ahí adquiere, y luego, bueno, en contexto de guerra de independencia, muchísimo. Primero, la lógica del patriota contra el francés, luego el servil contra el liberal y el patriota, porque se dan unos movimientos semánticos interesantísimos en ese contexto, en el que los significados de género van a ser de nuevo importantísimos, a pesar de que ninguna cultura política, porque ninguna cultura política va a estar en ningún momento dispuesta en ese momento a aceptar a las mujeres como sujetos políticos válidos con derechos, obligaciones, es otro tema, con derechos, pues bueno, digamos que el orden de género y la disputa por el orden de género, en todas esas disputas, pues de nuevo va a ser un vehículo o un elemento transversal a todas esas discusiones. En contextos de confrontación, de cruda confrontación, ¿no?, que es lo que estoy haciendo ahora con las culturas políticas antiliberales en el contexto a partir de 1808, 1793, 1808, para volver aquí, un poquito más tarde. Perdón, una cosa que conforme ibas comentando todo esto también, y en relación con lo que decía también Iñaki, es la propia encarnación, por ejemplo, de la nación a partir de la Revolución
evolución en una mujer, ¿no? La Marianne como la encarnación de la nación que se convierte en una referencia ya no solamente de carácter, digamos, ideológico, sino la simbolización de la propia nación. Lo curioso, la princesa de Beira borda la bandera que está aquí arriba y pone como simbolización en parte de la nación a la Inmaculada. Pero luego ella misma, a su vez, la propia princesa de Beira, se convierte en una encarnación de esa nación carlista, que además, a la que además da contenido. Por lo tanto, otra vez es un poco ese entremezclamiento, ¿no? de elementos en ese contexto otra vez complejo, complicado, que empieza a aclararse con la propia princesa de Beira. En el caso carlista, cuando decide, no, las cosas son así, se tienen que hacer de esta manera, y la mujer fuerte, esa especie de mujer excepcional que decías, parece que recupera terreno, pero otra vez en esa segunda mitad del 19. Entonces también, incluso desde el punto de vista estético y desde el punto de vista de encarnación simbólica, tiene su importancia. Sí, o sea, una parte metodológicamente y teóricamente no lo he podido decir en gran profundidad al inicio, ¿no? Pero lo interesante aquí es ver, o lo que me ha interesado a mí es ver cómo los significados políticos se articulan con los significados de género. Fundamentalmente. Cómo ambas esferas de acción y ambas esferas de representación y ambas esferas de significación de la realidad se articulan conjuntamente. Cómo a través del género se representa la política, cómo la política se representa a través del género. Fundamentalmente. A mí me parece muy interesante la proyección que tiene todo esto en nuestro presente más actual. Es decir, esa especie de línea misógina que atraviesa toda la historia y toda la construcción no solo de la cultura política, sino de la visión antropológica de cómo es la sociedad y de las relaciones, sobre todo en este momento en el que se está conformando, se está cociendo el mundo contemporáneo, tal como lo conocemos ahora, que este tema esté ya en el embrión de esa crisis y de esa transición, eso sigue proyectándose de una forma muy similar en la actualidad. Es decir, muchos de estos mecanismos de alienación y de están operando ahora. Es decir, vemos cómo se están replicando todos estos procesos. Y es muy interesante, ¿no? Recuperar la historiografía y la investigación como herramienta que puede ser muy útil para entender muchas de las cuestiones que nos están pasando ahora, que parece que son cosas que surgen ahora y no es cierto. Esto se está construyendo desde nuestro pasado más inmediato y eso sí que sería una cuestión que también a mí me parece que sería muy, muy interesante de sistematizar y de articular. Yo creo que las líneas de continuidad, o sea, es una reflexión que nos viene casi natural. O sea, cuando estás leyendo las fuentes, dices, joder, si esto parece ahora, parecería ahora. Yo creo que lo que indica, o sea, más allá de que en términos históricos se pueda analizar la continuidad o no continuidad de determinados valores en una cultura política, bueno, más allá de eso, ¿no? De una mirada de muy largo alcance. O sea, yo creo que lo que indica muy bien es la importancia, ya os estoy barriendo para mi terreno, la importancia de fijarnos en cómo el orden social y el orden político se han articulado necesariamente en torno al orden de género. Y hoy en día toda la discusión política, incluso en la discusión política, los temas que mayor impacto social y que mayor confrontación generan son los relativos a los significados relativos al género y a la relación entre hombres y mujeres, etc. Lo cual es indicativo de la importancia de ese elemento a lo largo de toda la historia. Entonces, y lo que desde mi punto de vista indica es lo importante que es que se hagan investigaciones en ese sentido. Pero por eso que haya tardado tanto en sistematizarse de manera ya realmente oficial, por así decirlo, el uso de la categoría de género como una categoría de análisis, de manera sistemática, a aplicar en distintos temas y en distintos... Entonces,
que ha planteado es interesantísimo lo que ha planteado en la segunda intervención, en la última intervención en relación con la princesa de Beira. Es que son todas estas cuestiones que todavía están muy abiertas y tienen muchísimo interés como aportación. O sea que me parece que es un sugerente muy interesante. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.